superar este tipo de problemas que año a año se van a hacer más agudos. Hicimos un recorrido este fin de semana por ciertos sectores de la parte rural de nuestra provincia y nos pudimos dar cuenta que poco a poco los ríos se van secando, cada verano es más latente esta situación. ¿Qué está haciendo el gobierno provincial para fomentar la producción, que es parte de las responsabilidades que tiene el gobierno provincial, y ayudar al sector agricultor y ganadero de nuestra provincia? Buen día, Cristian, mil gracias por la invitación y esta oportunidad de poder conversar con la ciudadanía. El gobierno provincial de Santo Domingo y el resto de gobiernos provinciales del país han receptado, les ha sido transferida la competencia de riego a partir de este año. En este año el gobierno provincial se le ha transferido $618.000, dineros que están siendo utilizados primero para hacer el plan provincial de riego y luego para trabajar dos proyectos específicos que tienen relación con la posibilidad de que esté a nivel de factibilidad e inmediatamente en el siguiente año se puedan ejecutar la parte de infraestructura. Esto precisamente porque coincidimos con su apreciación, Cristian, de que si bien es cierto que Santo Domingo es una zona muy lluviosa, ya hay momentos estacionales en donde hace falta el agua, pero que además en la necesidad de ir hacia una reconversión del uso de la tierra, del suelo, hace falta entonces precisar en qué sitios debiera tenerse o contarse con riego con la finalidad de garantizar una mejor producción, pero además una producción permanente. Diríamos que cuando usted pregunta qué estamos haciendo, estamos ejecutando las competencias de riego para lograr crear condiciones para una producción permanente y de esta manera resolver el problema de la sequía en ciertas estaciones que tenemos. $618.000 en primera instancia para el estudio. Ahora, lo que usted acaba de detallar en este momento es importantísimo. Hay que definir el uso del suelo y en qué sectores se dedican específicamente al tema de agricultura y al tema de ganadería. Ahora, Santo Domingo es tan extenso. ¿Cómo se va a lograr establecer a qué sectores se podría beneficiar, sabiendo de que prácticamente en la extensión de nuestra provincia la agricultura y la ganadería es lo que se mueve? Cristian, el plan de ordenamiento territorial ya nos establece una directriz de qué debe hacerse en cada sector. Por ejemplo, en la parte alta, alrededor de Yuriquín, para tener una idea, principalmente debiera impulsarse un proceso orientado a bosques, a forestación, a reforestación, a árboles maderables que puedan ser sustituidos con el tiempo. En la parte occidental principalmente es producción y por ahí está el tema de riego también. Es necesario en alguna parte sur de la provincia también efectivamente riego, en donde tenemos plantaciones de cacao, en donde tenemos otro tipo de plantaciones como malanga, en fin. Respecto de la reconversión del suelo, lo ideal sería, Cristian, de que de aquí a un tiempo, para el 2025, el Estado ecuatoriano se propone exportar tecnología, ¿no?, y exportar servicios turísticos. Cuando nosotros decimos que para el 2025 vamos a exportar biotecnología, requiere entonces que todo el proceso productivo, y ojalá en el siguiente periodo de gobierno se pueda profundizar la revolución agropecuaria, porque se requiere de que el conjunto de producción deje de ser vendida de manera primaria, sino que entremos en procesos de industrialización. Pero para eso necesitamos reconversión del suelo. Por ejemplo, ¿no sería bueno pensar en la crianza de ganado tabulado para disminuir la extensión de hectáreas para la crianza de animales, poder libertar algunas hectáreas para producción agrícola y reducir la parte relacionada con la producción pecuaria? ¿No es cierto? Este tipo de cosas son las que hay que impulsar y el gobierno provincial tiene una línea en ese sentido y para eso está impulsando por lo menos dos grandes proyectos. El uno que tiene que ver con la zona de actividad logística, que es principalmente apoyo a la producción, cuyo primer elemento tiene tres componentes, la zona de actividad logística. El primer componente es el agrocentro, se trata de un espacio completamente integral que está orientado a beneficiar precisamente a la producción con las características productivas o la vocación productiva que tiene el suelo de Santo Domingo de los Áchilas. A eso le estamos dando la suficiente fuerza, aspiramos a que en el mes de octubre nos puedan entregar ya
los estudios con la finalidad de que no solo empiece a operarse la adquisición del terreno donde ha de funcionar, sino que además de ello empiece a operarse las primeras obras de infraestructura que requiere ese proyecto. ¿Esto sería un gran parque industrial para procesar los productos que tenemos? Bastante parecido a un parque industrial, pero no es exactamente el parque industrial. Cada ciudad debiera tener un parque industrial, o cada territorio provincial debiera tener un parque industrial, pero en este caso estamos hablando de una zona que apoya, que conecta tanto al comercio regional como al comercio internacional. Entonces estamos hablando ahí de 3 niveles, como decía, el primero es de un agrocentro, el segundo es de una plataforma regional y el tercero es la condición de puerto seco o puerto terrestre que permite el intercambio de mercancías a escala internacional. Pero estamos pensando en intercambio de mercancías, más cuando usted mismo lo acaba de referir, nuestra provincia produce mucha materia prima. ¿Y dónde está o dónde queda el tema justamente de industrialización de la materia prima? De darle valor agregado, de que si hacemos o cosechamos determinado tipo de frutas, pues las procesemos para que las podamos exportar. Esa parte de la cadena, ¿para cuándo? Ese es el segundo aspecto que decía. En la parte productiva, o sea, más del tema riego que hemos hablado, estamos hablando de la zona de actividad logística que de alguna manera condensa, sintetiza todo hacia donde queremos la visión del territorio, pero efectivamente hay toda una línea de agregación de valor y de inclusión comercial. ¿Esto por qué agregación de valor e inclusión comercial? Porque primero, como decíamos, no podemos, mire, no es correcto que nosotros sembremos cacao, cosechemos el cacao, lo mandemos a Suiza el cacao y traigamos de Suiza los chocolates. Y qué ricos, hechos con cacao del Ecuador. ¿Sí? Eso no puede seguir ocurriendo. Eso no puede ocurrir en el Ecuador y no puede seguir ocurriendo en el caso de Santo Domingo. Entonces hay que generar un proceso de agregación de valor. Pero lo que nos damos cuenta es que a ese proceso de agregación de valor hay que generarle procesos de inclusión comercial. Porque si no ocurre, Cristian, que usted apoya a un pequeño productor, pero luego no tiene dónde vender, no tiene dónde ubicar su producción. Y volvemos más o menos a lo mismo. Entonces, el siguiente tema es efectivamente agregación de valor, pero además de eso, procesos de inclusión comercial que nos permitan primero generar culturas de consumos nacionales respecto de nuestros productos y luego efectivamente un nivel de producción como para la exportación. Un ejemplo del que necesitamos generar cultura nacional de consumo de productos es la malanga. La malanga tiene una extraordinaria demanda, diríamos, en mercados internacionales y lo que producimos aún es pequeño. Pero fíjate que no existe cultura de consumo en el Ecuador, ni siquiera aquí en Santo Domingo, cuando lo ideal sería que nosotros, igual que el palmito, que tiene su sede, diríamos, productiva fundamental en Santo Domingo, malanga, que también es producida principalmente de Santo Domingo, debiéramos tener al menos una gastronomía, una cultura de consumo de esos dos productos, hasta para identificarnos con identidad y tener una identidad súper adecuada respecto a esa producción, pero no la tenemos. Entonces hay que trabajar una cultura en ese sentido. Entonces, inclusión comercial supone también un conjunto de estrategias que nos permitan generar conciencia en la gente de la necesidad de consumo de la producción local. Líder, todo lo que estamos conversando no es nuevo. No es nuevo, así es. Son situaciones que se conversaron y que se hablaron. La sal en el 98. Correcto, y que se hablaron en campaña. Estos 4 años que lleva de administración no han sido suficientes para poner por hechos las palabras. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que esta situación se ejecute y se plasme ya en obras concretas? Yo creo que los primeros años han sido principalmente orientados a un tema que es la vialidad. Tenemos 2.300 y pico de kilómetros de vías, ¿no? Y evidentemente para poner en asfalto esas vías se requieren aproximadamente $1.200 millones. Que significan unas decenas de años más. Sí, supone aproximadamente unos 82 años de presupuesto del gobierno provincial sin gastar un solo centavo. Pero sí ha dado prioridad a eso, entendiendo, Cristian, de que efectivamente ya hay una vocación productiva, ya la gente produce de alguna manera, aunque sea empírica y artesanalmente, pero que necesitabas asistirle y generarle un conjunto de herramientas y de posibilidades para que en algo esa producción pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Y uno de esos temas es la vía, son las vías, siguen siendo aún las vías. Entonces, este tiempo de gobierno provincial se ha dedicado principalmente a esto. Por ejemplo, en el resto de meses que queda de este año y en el siguiente año, aún todavía se le sigue dando fuerza al tema de la vialidad. Por ejemplo, ya mismo se arranca
por gestión, no porque son insuficientes los recursos del gobierno provincial, pero por gestión ante el gobierno nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se empezará a reemplazar la capa de doble tratamiento bituminoso de todas las vías que van hacia las cabeceras parroquiales por asfalto. Esa es la primera tarea, y estamos hablando de la vía que conduce de aquí a Puerto Limón, de la que conduce a San Jacinto del Búa, de la que conduce desde Vallehermoso hasta la 11 para empatar con la nueva vía, hasta la Cristóbal Colón, y en la vía que va hacia Julio Moreno. Esa será una vía construida con recursos del gobierno provincial, y vamos hacia una vía de 15 metros de ancho, que nos permita incorporar no solo los 2 carriles. ¿Cuándo se ejecutará esto? Esto comienza a ejecutarse no más allá de 20, 30 días, ¿sí? Pero empieza a ejecutarse este año, Fíjate que entonces sigue siendo importante, pero además de eso tenemos un anillo vial rural que tiene que empatarse, ¿no es cierto? Y que aspiramos también en el siguiente año darle alguna fuerza, alguna intensidad a eso, porque sin este conjunto de vías articuladoras de los corredores nacionales va a ser muy difícil poder operar una zona de actividad logística que requiere concentrar toda la movilidad de las mercancías. Cuando hablo de las mercancías incluyo a los productos agropecuarios, ¿no es cierto?, en un determinado sector. Hasta ahora se creería que sería en la vía Quevedo. Entonces necesitamos unir, generar conectividad con el sector Esmeraldas, con el sector Chone, Puerto Viejo, Manabí en términos generales, pero también con el sector norte a través de la vía Quito. En concreto, ¿este periodo se determinará al tema vial exclusivamente, y desde cuándo? El próximo año arrancamos. Bueno, la sal, nosotros, recuerde que se han asignado recursos desde el gobierno de la provincia, por ejemplo, para el estudio. Estamos prácticamente en etapa final, sí, tenemos recursos asignados para la adquisición del terreno. En eso avanzaremos este año, y el próximo año entrará ya en la fase de construcción de la infraestructura básica necesaria. El riego está en camino. Nosotros pensamos que para el primer trimestre del próximo año podremos tener resultados para ejecutar del plan provincial de riego al menos 2 proyectos puntuales que permita resolver necesidad de equilibrio de agua para la producción. Particularmente el uno, que recuerdo en ese instante, estaría ubicado en el sector vía a San Jacinto del Búa. El tiempo pasa inexorablemente, se nos ha concluido en esta ocasión. Estaremos pendientes de los trabajos y de los datos que usted nos hace para hacer el seguimiento respectivo. Por supuesto. Le agradecemos y esperamos contar con usted en otra ocasión para conversar de la problemática provincial, que es realmente extensa, ¿no? Hay varios temas que podríamos pasar conversando y no concluir este espacio. Le agradecemos su presencia, líder en este espacio de entrevistas. Vamos a un corte comercial y volvemos luego de este con más información.